su servidor, Moisés Hinojosa. Les agradece infinitamente su tiempo y su interés en este seminario. A nombre de nuestro director, todos lo conocen, nuestro director, para mí un placer recibirlos aquí y también organizar este evento que es para ustedes, es para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes sobre todo, pero déjenme les informo un poquito más. También esto es parte de la vida colegiada de un equipo de trabajo que se llama Cuerpo Académico. Un cuerpo académico de profesores investigadores. El cuerpo académico lleva por denominación problemas multidisciplinarios de ingeniería. En este cuerpo académico, uno de sus integrantes es el doctor Camino, que se lo voy a pedir a él que se presente un poquito, que nos diga un poco de su trayectoria. Normalmente uno trae unas hojitas y los aburre ahí leyendo. Por un lado aburriendo y por otro lado inspirando. Más bien el mensaje. Sí, vale la pena que ustedes estén bien enterados de esto. Esperamos que esta presentación del doctor Gavino los motive, que ese interés que tienen en estos temas que a lo mejor suenan de repente muy lejanos, se convierta en algo para su desarrollo. A mí me da mucho gusto ver aquí estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura. Normalmente este tipo de presentaciones se centran en estudiantes de posgrado, este tipo de seminarios que les comento también van a ser periódicos, les vamos a estar ahí bombardeando con invitaciones para que acudan a las que se les acomoden y les interesen. Yo le agradezco personalmente al doctor Gavino haber aceptado el reto, siempre ser el primero y a su grado de dificultad. Entonces, no quiero usar el tiempo de ustedes ni de nuestro ponente de hoy. Hice un poquito de formalismo. Para mí es un placer dar por inaugurado este ciclo de seminarios periódicos del cuerpo académico, programas multidisciplinarios de segunda palabra al doctor. Y pido que tomen notas, por favor, y formulen sus preguntas y se las hagan saber a su ponente que no va a contestar brillante. Esto lo hacemos por ustedes. Adelante, Gavino. Gracias, doctor. Pues, buenos días. La mayoría de ustedes ya me conocen porque obligaron a sus hijos tomando algún curso en particular. De hecho, ayer les platicaba que cuando yo ingresé a la FIME, yo entré a la carrera de IAS. Y en el transcurso de mi primer año en la FIME, me di cuenta que sentía una actividad hacia otras áreas de ingeniería. Entonces me orienté más hacia IME. Sin embargo, siempre tuve la inquietud de tocar temas del área de materiales. Y con el paso del tiempo, egresó de la carrera y me decido por estudiar una maestría, en este caso una maestría de materiales. Ahí comencé a trabajar en el tema de los polímeros. Es un área que me gusta, donde desarrollo ciertas actividades de investigación con un enfoque hacia la tecnología y elasticidad. Y en el doctorado pues continúo con esa línea, pero con más énfasis en las propiedades eléctricas de los polímeros. Entonces, la ponencia del día de hoy pareciera que no encaja con lo que hago en cuanto a actividades de investigación. Sin embargo, hace varios años, antes de que iniciara la pandemia, tuvimos un acercamiento con algunos profesores del área de ingeniería, en particular del área de vibraciones, y ellos requerían diseñar sistemas dinámicos activos. Y entonces encontramos que el uso de resortes de níquel y titanio podía darle solución a este tipo de problemática. Entonces, comenzamos a trabajar en conjunto y producto de ello resultó una tesis de licenciatura
que de hecho más tarde es la defensa de Oscar Villarreal, y que ahora ya se encuentra en el posgrado de materiales. Entonces, pues vamos a dar inicio a la plática. Lleva por nombre Estudio Termomecánico de los bloques de níquel y titanio. Entonces, nosotros vamos a dar una presentación de qué avances tenemos al momento, alguna breve introducción de lo que son las aleaciones con memoria de forma y cómo pensamos aplicarlas a diversas áreas de la ingeniería. Ese es el sentido de este tema. Bien, las aleaciones con memoria de forma son aleaciones muy interesantes. No solamente las encontramos en los metales, también hay polímeros con memoria de forma. Sin embargo, es un tema que aún no hemos tocado a fondo. Hoy en día tienen una serie de aplicaciones. Encontramos diversas aplicaciones en diversas áreas, no solamente en ingeniería, sino también en el campo de la medicina. Por ejemplo, en la parte de ortodoncia se utilizan alambres de níquel titanio, generalmente en la condición que se llama superelasticidad. Entonces, se utilizan para la finalidad de tratar de dar siempre una fuerza constante. Entonces, los dientes estén ahí en constante movimiento. En la parte mecánica, pues encontramos que ya se fabrican hoy en día resortes con memoria de forma. Generalmente, la aleación metálica tiene que ser tratada para que adopte una forma en particular. Entonces, yo puedo tener un alambre, lo puedo enrollar, le puedo dar una forma de resorte helicoidal, y entonces ese alambre después lo puedo entrenar para que adopte la forma del resorte. Otra aplicación actual, el Corvette de Chevrolet hizo una contribución muy interesante, retira ciertas partes móviles, sustituye motores eléctricos y entonces incorpora alambres de memoria de forma. Entonces, lo que hace es una actuación, el alambre lleva a cabo una función de actuador y el objetivo de ellos pues, era reducir el peso del vehículo. Entonces, en esa rama de la ingeniería, en la industria automotriz, la tendencia es obtener cada vez estructuras más ligeras, pero que no se pierda la resistencia. Entonces, en ese sentido, iba dirigido al trabajo de Chevrolet. La NASA ya lleva varios años trabajando con este tipo de aleaciones. Entonces, generalmente nosotros vemos sus investigaciones 10, 20 años después. Pero hoy en día, en la parte aeronáutica, ellos llevan pues, una buena cantidad de desarrollos. Entonces, hay cosas interesantes que están realizando. Hace varios años sería también, por ejemplo, armazones con esa condición de superelasticidad. Entonces, si yo tengo un armazón de plástico y lo doblo, yo sé que se va a fracturar. Pero si utilizamos una aleación de níquel titanio en la condición superelástica, lo mismo que los alambres de ortodoncia, pues ese armazón yo lo puedo doblar, se puede doblar y no le va a pasar nada. Entonces, digamos que es una aplicación interesante para ese tipo de aleaciones. Finalmente, encontramos también en el área de la medicina que se utilizan en la fabricación de stents. Entonces, en el cuerpo humano, algunas veces problemas de colesterol o algo asociado, el flujo sanguíneo en las arterias no se desarrolla como debería ser. Entonces, los cirujanos generalmente utilizan este tipo de accesorios y los incorporan al cuerpo humano. Entonces, hay varias aplicaciones hoy en día en las soluciones con memoria de forma, y nosotros en esta plática nos vamos a centrar en aquellas que tienen una forma programada, en este caso una forma de resorte helicoidal. Bien, desde el punto de vista mecánico, el comportamiento que experimentan estas aleaciones
es muy distinto de cerámicos y polímeros. Las aleaciones de níquel-titanio generalmente se utilizan en el cuerpo humano o para aplicaciones biocompatibles porque su módulo elástico o su comportamiento elastoclástico está del mismo orden que algunos elementos del cuerpo humano. Entonces, al ser del mismo orden, se evita el apantallamiento. Entonces, si utilizamos una aleación, por ejemplo, un acero al carbón o un acero inoxidable, la diferencia entre los módulos elásticos es muy abrupta. Entonces, esas aleaciones, debido a esa condición mecánica, se pueden utilizar para ese tipo de aplicaciones. Otra cosa importante es que los metales convencionales, cuando se trabajan para aplicaciones, por ejemplo, en control de vibraciones, o absorbedores de energía, absorbedores de impactos, generalmente no presentan un lazo de histéresis en una curva de esfuerzo de formación. Pero las aleaciones de níquel-titanio presentan un lazo de histéresis. Entonces, el área ensalada representa la capacidad de absorber energía o de disipar energía. Y eso en ingeniería le llamamos amortiguamiento. Generalmente las aleaciones borrosas no tienen ese nivel de amortiguamiento en comparación de lo que se presenta en una aleación, en este caso de níquel-titanio. Bien. Es un video. Ahí. Físicamente, nuestros resortes tienen ese tamaño, aunque parecen ser muy diminutos o una escala muy pequeña. Sus prestaciones van más allá de lo que aparentan. La distancia máxima de trabajo de estos resortes comerciales es de 15 centímetros. Entonces, yo puedo deformar el resorte hasta 15 centímetros y puede recuperar su forma por un simple incremento de la temperatura. ¿Qué pasa? A veces cuando los mostramos a los estudiantes o cuando tengo la oportunidad de llevarlos en clase, pues muchos dicen, magia, pero no es magia, es ciencia. Lo que pasa es que la aleación de níquel-titanio presenta dos estructuras cristalinas básicas. Entonces hablamos de dos fases o dos estados metalúrgicos. A baja temperatura hablamos de la martensita. Al escuchar el término martensita, probablemente estamos pensando en los aceros. Sin embargo, no es una estructura como tal, como lo que se observa en los aceros. La martensita generalmente presenta una estructura cristalina monoclínica. Entonces, los átomos de níquel y titanio están acomodados de cierta manera. Cuando deformamos a la aleación, esa martensita originalmente estaba más clara. Entonces, parece como si estuviera arrugada. Cuando deformamos a la aleación, nos da la apariencia de que se desarrolló una deformación plástica. Entonces, nosotros sabemos que si un metal se deforma plásticamente, pues es un proceso irreversible, que no puedo regresar a una condición inicial u original. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando se deforma la martensita, pasamos de una martensita maclada a una martensita demaclada. Entonces, sigue siendo martensita, pero ahora la aleación se ha deformado, digamos, plásticamente. Entonces, al calentar el resorte, al incrementar la temperatura, lo que hacemos es favorecer una transición de la fase martensita a baja temperatura a una fase austenita a alta temperatura. Entonces, en la austenita, los átomos de níquel y titanio ya no tienen la forma monoclínica u ortorrómbica, dependiendo de qué tipo de martensita sea, y entonces adopta una forma del tipo BCC, o sea, centrada en el cuerpo. Esos movimientos atómicos son de naturaleza displasiva. Básicamente son fuerzas cortantes las que originan el movimiento de los átomos. Entonces, esos movimientos de los átomos se dan de manera coordinada. Entonces, siguen una dirección espacial preferencial. Por eso, nosotros macroscópicamente
típicamente apreciamos un cambio de forma. Entonces, la aleación puede recuperar su forma n cantidad de veces. Una pregunta muy recurrente es, bueno, ¿cuántas veces se puede repetir eso? Esa aleación, lógicamente, que también experimenta el fenómeno de la fatiga. Entonces, dependiendo de la condición de carga, dependiendo del número de ciclos, yo puedo tener una cierta cantidad de trabajo para la aleación. Generalmente, si queremos que la aleación dure 100.000 ciclos o medio millón de ciclos, o probablemente que trabaje en la región de vida infinita, en el tema de fatiga, pues debo de condicionar cuál sería la carga máxima que desarrolla la aleación o el porcentaje de elongación que se va a estar desarrollando. Bien, entonces, este tipo de aleaciones experimentan esa transición térmica de martensita a austenita y viceversa. Generalmente, las temperaturas de transformación dependen de la composición atómica de la aleación. Lo más común es tener una composición atómica 50% níquel, 50% titanio. Pero si nosotros cambiamos la composición atómica, vamos a cambiar las temperaturas de transformación. Esa es la base por la que las aleaciones de níquel-titanio que se usan para aplicaciones biocompatibles con el cuerpo humano generalmente tienen temperatura de activación alrededor de 37 grados. Y eso se logra modificando las propiedades metalúrgicas de la aleación. En algunas ocasiones, las aleaciones comerciales, generalmente los fabricantes incorporan otros elementos aliantes para tratar de ajustar esas temperaturas de transformación. Bien, desde el punto de vista práctico, muchas veces es difícil tener una fuente de temperatura o aislar mi resorte o el sistema en una cámara de temperatura. Entonces, cuando eso no es posible, otra solución para generar el incremento de temperatura pues es utilizar una corriente eléctrica. Entonces, por efecto Joule podemos controlar el porcentaje de transformación. Si controlamos la corriente que circula a través del resorte, puedo controlar las temperaturas de transformación y entonces llegar a una condición en la que las propiedades mecánicas del resorte van a ser variables. Un problema muy común es que calentar lo puedo hacer muy fácil. El problema es el enfriamiento. Entonces, para enfriar a la misma tasa con la que calentamos, generalmente requiere un sistema adicional. Entonces, necesito ya sea un ventilador o algo que modifique las condiciones de la transferencia de calor. Entonces, es un tema, bueno, al menos desde el punto de vista práctico, es un tema que seguimos trabajando. Bien, como les platicaba, cuando comparamos a las aleaciones de níquel-titanio contra aleaciones convencionales, por ejemplo, en este caso, tenemos un resorte de acero comercial, realizamos un ensayo mecánico en el modo carga-descarga para visualizar su histéresis. Y entonces, comparándolos, pues vemos que un resorte comercial de acero prácticamente no tiene histéresis. Entonces, es un elemento que se aproxima a un cuerpo 100% elástico. Sin embargo, la aleación de níquel-titanio en el modo de carga y descarga, si observamos las trayectorias que sigue, realmente no es la misma trayectoria y entonces tenemos un área encerrada, un lazo de histéresis que se traduce en una capacidad de amortiguamiento. Entonces, eso ha generado que esta aleación tenga importantes aplicaciones en el campo de vibraciones o control de impactos. Adelante. Nosotros nos hemos apoyado también en una técnica que se llama análisis mecánico dinámico. Es una técnica que se utiliza con bastante frecuencia en los polímeros cuando queremos estudiar el comportamiento viscoelástico. Entonces, no es exclusiva de los polímeros, es una técnica que se puede aplicar a cualquier tipo de material. Generalmente los metales no reflejan una parte, digamos, viscosa,
Los metales generalmente se caracterizan por tener un comportamiento a temperatura ambiente. Sin embargo, las aleaciones de níquel y titanio sí experimentan importantes condiciones viscoelásticas. Aunque no es común hablar de viscoelasticidad de metales, generalmente se le llama anelasticidad. Sin embargo, esta aleación, si queremos compararla con la manera en cómo se comporta un polímero, pues entonces podemos decir que tiene un comportamiento viscoelástico. Nosotros en esta técnica nos apoyamos en un parámetro que se llama tangente delta. Tangente delta es proporcional a el área encerrada en el ensayo de carga y descarga. Entonces, son equivalentes en cuanto a disipación de energía. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Que me permite conocer la disipación de energía, en este caso, en el espacio de la temperatura. Entonces, yo puedo visualizar cómo disipa energía el material a cierto valor de temperatura. Aquí encontramos tres zonas de interés. A bajas temperaturas tenemos la disipación de energía de la fase martensita. A altas temperaturas tenemos la disipación de energía de la fase austenita, y tenemos una región de transformación donde se da el paso de la martensita a la austenita. Generalmente la fase martensita tiene mayor capacidad de disipar energía en comparación con la fase austenita. Eso significa entonces que la fase austenita es más rígida que la fase martensita. Generalmente la fase austenita es de 2 a 3 veces más rígida que la fase martensita. Eso es lo que está reportado. En la región de transformación vemos la movilidad atómica necesita una cierta cantidad de energía, y es ahí donde se da la máxima disipación de energía. Entonces, si yo quisiera utilizar la aleación para una aplicación o un sistema en el que necesito disipar energía, entonces debería ser a la temperatura, al menos en este caso, a 70 grados. Entonces, en ese punto de operación, la aleación disiparía la máxima energía posible. Bien, adelante. Entonces, con esto en mente, voy a presentar ahora algo de la metodología experimental que hemos estado realizando. Vamos a concentrarnos únicamente en la parte termodinámica, como mencionaba al inicio de la presentación. Entonces, lo primero que hicimos fue seleccionar el resorte. Comercialmente, no solamente hay aleaciones de níquel y titanio, también hay aleaciones de otros elementos aliantes, hay aleaciones a base de cobre, hay aleaciones a base de aluminio, a base de zinc, pero comercialmente las de níquel y titanio tienen características y propiedades que las hacen interesantes para las aplicaciones que estábamos pensando. Es control de vibraciones, control de impactos y más adelante en el campo de la medicina. Entonces, los resortes fueron adquiridos de una empresa en Estados Unidos, la empresa se llama Dynaloy. El resorte tiene ciertas características geométricas. Generalmente en la mecánica hablamos de un índice del resorte, la relación entre el diámetro del resorte y el diámetro del ángulo de espira. Generalmente ese índice del resorte debe estar entre 4 y 12 para que el resorte trabaje bien, para que esté en una condición, digamos, óptima de operación. Generalmente estos resortes se preparan o se les da la forma, el fabricante les da la forma para una aplicación de tensión. Entonces trabajamos con resortes helicoidales que van a estar sometidos a cargas a tensión. Los de compresión no llevan estos ganchos en los extremos. Entonces, lo que hicimos como parte de la caracterización es apoyarnos en 3 técnicas importantes. La primera se llama calorimetría diferencial de barrido, o DCC. La segunda, el análisis mecánico dinámico. Esos equipos se ubican en el CLI, que es una extensión de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Coloqué las fotos para que conozcan cómo se incorporan las muestras para cada una de estas técnicas. Por ejemplo, en DCC generalmente trabajan unas cazuelitas de aluminio o algún otro elemento metálico
Y entonces hacemos un corte del resorte, una pequeña muestra de material, se coloca en el equipo y corremos la medición. En el DMA lo que hacemos es cortar también un segmento del alambre o del resorte, se coloca al interior de la máquina. Generalmente tenemos dos mordazas, una mordaza es fija, la otra mordaza es móvil, lo mismo que en una máquina en ensayos mecánicos. Sin embargo, eso es a una escala mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque el equipo ha sido diseñado para medir movimientos atómicos y moleculares, cosa que a veces es muy difícil hacer, por ejemplo, en una máquina de ensayos mecánicos. ¿Vale? Y el comportamiento macroscópico nosotros lo evaluamos en una máquina de ensayos mecánicos. Tenemos unas mordazas, han sido modificadas para poder aplicar una corriente eléctrica y generar distintos estados metalúrgicos en el resorte helicoidal. Bien, entonces en la parte de resultados, como producto de la caracterización, lo primero que observamos es un resultado típico de DCC. Hacemos dos corridas, una corrida de calentamiento, una corrida de enfriamiento, con la finalidad de determinar las temperaturas de transformación asociados a la austenita y asociados a la martensita. Entonces, si tratáramos de empatar ambas curvas, no van a estar en fase, están desfasadas. Y ese desfase es clásico de este tipo de lesiones por la histéresis asociada a la lesión. Generalmente, las temperaturas de transformación nos sirven para conocer cómo se da el porcentaje de transformación y a qué temperatura yo puedo ir teniendo tal vez 20% martensita, 80% austenita o 50% austenita, 50% martensita. Entonces, generalmente esas temperaturas son importantes porque si yo quiero trabajar con la aleación en la fase martensita, pues debo trabajar por debajo de MF. Pero si quiero trabajar, por ejemplo, en la fase austenita, pues debo trabajar por encima de AF. Generalmente la condición superelástica se da por encima de AF. Entonces, en AF tenemos prácticamente ya la austenita y la superelasticidad se da como una transformación inducida por el esfuerzo. Entonces, cuando estamos en la fase austenita, si se generan esfuerzos cortantes de cierta magnitud, los esfuerzos cortantes van a inducir una transformación de austenita a martensita. Entonces, si retiramos la carga o se retiran los esfuerzos, vamos a observar el regreso de la martensita a la austenita. Generalmente eso nos da un lazo de histéresis casi perfecto. Nosotros macroscópicamente observamos cómo el resorte se estira y regresa a la misma forma. Entonces, no hay una deformación residual como lo que sí se observa cuando estamos en la fase martensita. Entonces, en la máquina de ensayos realizamos diferentes ciclos de carga para diferentes niveles de corriente eléctrica. Aquí trabajamos no directamente con temperatura, trabajamos con valores de corriente eléctrica porque sería la fuente motriz en las aplicaciones, tanto mecánicas como en otras aplicaciones. Entonces, lo primero que observamos es que a diferentes niveles de corriente eléctrica la forma de las curvas cambia. Si la forma de las curvas cambia, significa que la estructura está cambiando. Entonces, nosotros calculamos a bajas deformaciones o desplazamientos, calculamos la rigidez del resorte. La rigidez del resorte es directamente proporcional a la elasticidad del material. Entonces, al graficar rigidez del resorte contra la corriente eléctrica, observamos que a medida que aumenta la corriente eléctrica, la rigidez se incrementa. Y esto está asociado con estar en la fase martensita y pasar a la fase austenita. Entonces, tenemos un resorte cuya rigidez es variable. Si pensamos, por ejemplo, en un sistema masa-resorte, un sistema clásico que se ve en los cursos de física, la frecuencia natural de un sistema masa-resorte se obtiene tomando en cuenta la rigidez del resorte y la masa del sistema. Entonces, si la rigidez es variable, mi sistema masa-resorte
tendrá una frecuencia natural variable. Y eso es importante cuando se piensa, por ejemplo, en aplicaciones con absorbedores de vibración, que es un tema que se utiliza con bastante frecuencia en ingeniería estructural. Otra cosa importante es que a medida que aumenta la corriente, el cambio metalúrgico o la transición de las fases nos da a que cada vez la deformación residual va disminuyendo, que es precisamente lo que comentábamos. Generalmente en la fase martensita, en el primer ciclo de carga y descarga, se obtienen deformaciones residuales muy grandes. Y eso pues, se puede recuperar con un simple incremento de la temperatura. Pero en la fase austenita, en la fase austenita, por encima de AF se logra una condición superelástica y en ese caso las deformaciones residuales son prácticamente nulas o muy cercanas a cero. Entonces, si queremos una condición en la que se deforme el resorte y regrese o quiero controlar la rigidez, puedo utilizar corriente eléctrica y trabajar en la fase martensita. Pero si queremos un regreso total con una cierta disipación de energía, entonces se ajustan las condiciones y puedo trabajar en la fase austenita o por encima de la fase austenita, dependiendo de lo que se esté buscando. Los resultados del LMA, generalmente nosotros trabajamos en el LMA con un módulo elástico completo. En nuestros cursos de ingeniería, sobre todo en álgebra, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿los números complejos tendrán alguna aplicación, sí o no? Entonces, esta técnica se basa en trabajar con números complejos. Cuando vemos un número complejo, uno pudiese pensar, bueno, ¿puede tener significado físico eso? En este campo, sí. En este campo, generalmente, la parte real del número complejo representa la capacidad de almacenamiento de energía por parte del material. La parte imaginaria representa la capacidad de disipar energía. Entonces, si hablamos de viscoelasticidad, la parte real sería la elasticidad del material y la parte imaginaria sería la viscosidad del material. Entonces presentamos dos gráficos, un gráfico asociado a la parte real del módulo elástico complejo, otro gráfico asociado a la parte imaginaria del módulo elástico complejo. La parte elástica, observamos un comportamiento muy parecido a lo que observamos en la rigidez o la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, observamos que a medida que se incrementa la temperatura, la rigidez o el módulo elástico aumenta. Entonces, si comparamos los valores numéricos, el valor de la fase austenita entre el valor de la fase martensita, eso es aproximadamente 3. Entonces, concuerda con lo que está reportado en la literatura. Entonces, en cuanto a la disipación de energía, nosotros observamos un comportamiento muy típico para este tipo de lesiones. Entonces, el máximo valor de disipación de energía pues, se da en este intervalo de temperaturas, entre 70 y 80. Generalmente hablamos de una temperatura pico en la que se da la máxima disipación de energía. Sin embargo, en realidad estamos hablando de un intervalo de temperaturas. Entonces, en este intervalo de temperaturas se da la máxima disipación de energía. Entonces, con esta técnica nosotros podemos caracterizar no solamente el comportamiento mecánico de la lesión, sino tener información acerca de la movilidad atómica. Es decir, a bajas temperaturas será más elástico o viscoso, a altas temperaturas será más elástico o viscoso. Entonces, de acuerdo con esto, en la fase martensita es más elástico que viscoso. En la fase a alta temperatura, en la austenita, es más elástico que viscoso, pero en la región intermedia, en el proceso de transformación, con la región de transformación, tenemos un comportamiento más viscoso que elástico. Entonces, estos resultados nos permiten corroborar lo que se observó en los ensayos termomecánicos, apoyándonos en los máquinas mecánicos, y entonces nosotros proponemos analizar cuantitativamente los datos con un modelo matemático. Normalmente cuando llegamos a esta parte, la primera impresión es, ah caray, ¿qué es eso?
Hay una herramienta matemática muy interesante que se conoce como el cálculo fraccional o el método de derivación e integración de orden arbitrario. Nosotros en nuestros cursos de cálculo hemos visto que los operadores fraccionales, los operadores de la derivada o la integral, generalmente son de orden entero. En el campo de la analogía o la viscoelasticidad, trabajamos con modelos análogos mecánicos a base de resortes y amortiguadores. El resorte representa la componente elástica del material, el amortiguador representa la componente viscosa del material. Pero son operadores de orden entero, no describen a los datos experimentales. El porcentaje de error de los modelos clásicos, el modelo de Maxwell, el modelo de Wade-Kelvin o el modelo de Zener, porcentajes de error por encima del 10 o 20%. Entonces, eso en ingeniería no es aceptable y mucho menos en la ciencia. Entonces, el cálculo fraccional, que se basa en utilizar derivadas e integrales de orden arbitrario, es decir, yo puedo hablar de la derivada media de x respecto al tiempo. Entonces, esos operadores que utilizan esos órdenes fraccionarios nos permiten construir o constituir modelos más precisos. Entonces, generalmente obtenemos una ecuación constitutiva. En este caso, la ecuación constitutiva toma en cuenta dos parámetros físicos importantes, que es el esfuerzo y la deformación, parámetros que podemos medir en un ensayo mecánico tradicional. Entonces, como quiero estudiar la respuesta, ya sea en el dominio del tiempo, o la temperatura, o la frecuencia, entonces, al resolver la ecuación constitutiva, pues llegamos a dos ecuaciones en las que yo tengo una ecuación para la parte elástica y tengo una ecuación para la parte viscosa. Entonces, al realizar el análisis de los datos aplicando el modelo, únicamente voy a presentar la parte elástica o la componente elástica. La línea roja es la forma que exige el modelo. Entonces, la aproximación o la comparación es buena. Y a manera de ejemplo, pues agregué un ajuste tradicional de un polinomio de orden 9. Entonces, si vemos un polinomio de orden 9, pues tiene 9 parámetros a considerar. Entonces, si comparamos las curvas, necesito más número de parámetros en una función polinómica. Pero, si utilizamos el cálculo fraccional como herramienta, generalmente la interpretación de los datos se hace con una cantidad mínima de parámetros. Entonces, tal vez para el polinomio deben ser necesarios 20, 30 o hasta 50 parámetros para que llegue al mismo nivel de precisión en el modelo, en este caso basado en el cálculo fraccional. Bien, no quise llamarle conclusiones, lo voy a dejar como comentarios finales porque es una investigación que cada vez le hemos estado sumando y sumando y sumando, y esa es la idea. Entonces, como comentarios finales, podemos mencionar que, uno, el resorte de níquel-titanio es altamente no lineal, y eso complica futuras propuestas de diseño en ingeniería. Generalmente en ingeniería tratamos de trabajar con los materiales casi siempre en la acción lineal. ¿Por qué? Porque es más sencillo y evitamos problemas. Sin embargo, en este caso la aleación es no lineal. Entonces, debo tomar en cuenta que su comportamiento mecánico puede depender de diversos parámetros o diversos factores: tiempo, temperatura, frecuencia, tratamientos térmicos, entre otros. Otro resultado importante es que las propiedades mecánicas son variables, entonces yo puedo sintonizar ya sea la elasticidad del material o la disipación de energía. En términos prácticos, con una corriente eléctrica podemos llegar a establecer una relación o proporción adecuada. Actualmente estamos trabajando también en un sistema de control que nos permita regular la temperatura para que se obtenga un comportamiento mecánico en particular. Porque una cosa es caracterizar el material, presentar lo que vimos el día de hoy, pero otra es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica conlleva el tener que trabajar en otras áreas. Entonces, en este caso, nosotros no nos enfocamos en tratar de resolver todo, sino en apoyarnos en otros colegas, el que es experto en control,
es experto en mecánica, que es experto en simulación, etc. Y entonces hablamos de un cuerpo colegiado en el que cada uno de nosotros agrega un extra o agrega un en este caso al trabajo de investigación. Y finalmente, el cálculo fraccional es una herramienta matemática muy elegante y que tiene aplicaciones muy interesantes, no solamente en esta parte del comportamiento viscoelástico de los materiales, sino también en otras áreas de la ingeniería. Entonces, pues hago la invitación, por si alguno de ustedes quisiera adentrarse en este tema, la invitación está abierta para algunos de ustedes. Y pues, muchas gracias por su atención y su presencia. En contacto con el cuerpo humano, digamos, el calor corporal hace que se expanda al interior de la tela. Entonces, si no cambia la temperatura corporal, ese stent va a mantener su forma. Entonces también, o sea, puedes comprimir el resorte de más, o sea, intentar comprimirlo y cuando le induces el calor o la electricidad es cuando regresa la forma. Así es. Al final de cuentas, deformas el material. La toma no sabe si se movió arriba, abajo, derecha, izquierda. Para él tiene una estructura cristalina donde no hay un eje coordenado real, no es imaginario. Entonces no importa si lo estiraste o no. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué relación es de níquel litio? O sea, ¿qué relación hay para poder juntarlos y que tenga esa propiedad en el material? ¿En el porcentaje atómico? Sí. Generalmente lo más usual es 50% níquel, 50% titanio. Sin embargo, los porcentajes pueden variar alrededor de ese eje para ajustar las temperaturas de transformación. Entonces, si cambiamos un poquito más de níquel o un poquito más de titanio, podemos cambiar las temperaturas de transformación. Entonces, más níquel, más titanio se puede activar a 37 grados con la temperatura corporal, se puede activar a 70, 80, 90, etc. Entonces, ya depende de tu aplicación. ¿Quieres que se active a 37 grados? Hay que buscar una composición atómica. Bueno, a mí me llama la atención que cómo es que una aleación puede adquirir viscosidad o la viscoelasticidad. A mí me llamó mucho la atención porque es una característica, y bueno, usted lo mencionó, pero ¿cómo es que la adquiere? En este caso, la viscosidad como tal proviene de los movimientos displacivos. Entonces, si asumimos que hay un movimiento atómico, las interacciones que se dan entre ellos no se dan a la misma velocidad. Entonces, como la energía se propaga a distinta velocidad, como en este caso una onda mecánica se propaga a distinta velocidad, eso se puede traducir como viscosidad. Entonces, en la fase más densita, generalmente el movimiento de las máquinas conlleva a una disipación de energía, que es mínima en comparación con lo que ofrece un polímero, pero es mucho en comparación con lo que pasa, por ejemplo, en un metal, en un acero o un aluminio. Un acero, un aluminio, una aleación de cobre también pueden presentar algo de viscosidad o disipación de energía, pero a altas temperaturas, donde yo tenga el movimiento de los efectos, rotaciones, vacancias, etc. El stent entonces posterior a que se expande con la temperatura corporal permanece en el cuerpo. Donde incluirá es que dure todo lo que pueda. De acuerdo a los tiempos que nosotros hemos revisado del cuerpo que tenemos, pues duran hasta 30, 40 años. Ahí lo interesante es el mismo caso que los alambres en los frenos. El alambre, por ejemplo, el material del stent, está a una temperatura superior a la temperatura de transformación que siempre está constantemente, digamos, recordando su forma original. Queremos verlo de esa manera. Por eso es el problema. Si no cambia la temperatura del cuerpo, va a permanecer ahí. Si no sé, cae en un lago congelado la persona, le da hipotermia y baja su temperatura corporal, pues seguramente se va a empezar a colapsar el
que él esté con la misma presión de la arteria. Si lo recupera su temperatura, otra vez. Bueno, a veces cuando no entendemos parte de la materia, como es en el caso, nos ocurren algunas cosas y yo no sé si las respuestas pudieran ser obvias. Dentro de mis apuntes, como te lo compartí con el doctor, comentaba yo si se podría llegar a generar en algún momento algún corrector digitor en la marcha para niños, ya sea que tengan algún tipo de problemas como equinovar o equinovano. Correctores en la marcha para pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, es decir, hemiplejías. Algún corrector baja para personas con una escoliosis, ya sea lumbar o dorsal, que es de forma correctiva, incluyendo la parte de la energía eléctrica, la parte de la corrección. Un dispositivo probablemente a lo mejor como una especie de órtesis para corrección osteogénica, es decir, tratar de modificar las cosas que ya están establecidas. Pero esas son la parte de algunas propuestas, ¿no?, que se me vienen por aquí en mente. Sin embargo, tengo una pregunta y esa es: ¿puede haber una generación de energía con el efecto displasivo? Si es así, lo acabo de escuchar hace un momento. Y se puede someter en cereales para decir deformaciones y volver a regresar a su forma original. De esta manera podríamos llegar a tener a lo mejor en el futuro, no sé, una forma de obtención y almacenamiento de esta energía con ese mismo efecto. Lo consultamos, ¿no? Sí, está muy interesante. Generalmente, si yo tomo al resorte y comienzo a jugar con él, lo estiro, hay una generación interna de calor, entonces hay una generación de energía. Sin embargo, para que la cantidad de energía sea aprovechable en algo más grande, debería ser una mayor cantidad de materia. Una desventaja es el costo. Lo que voy a preguntar. A través de una de las preguntas, un resortito de estos, aquí en México, al menos no comercialmente, y su precio, ahorita en pesos mexicanos, es de 500 pesos, un resorte. Pero una cosa así. Cuando vas a una ferretería y compras un resorte de acero comercial, 10 pesos. Entonces, digamos que esa es una desventaja actual para poder potencializar una aplicación. A lo mejor no va con el tema, pero se han estudiado algunos otros materiales que tengan estas propiedades y reduzcan los costos. Los polímeros, en cuanto a la morfología de las curvas, es lo mismo, pero al inverso. Los polímeros a alta temperatura tienen un alto módulo elástico, a bajas temperaturas el módulo elástico es alto, y luego tenemos la transición vítrea. Entonces, en analogía a lo que habíamos visto en polímeros, el modelo de cálculo fraccional se aplicó para este tipo de reacciones. Pero también, como comentaste hace rato, hay otras composiciones, con cobre, con aluminio, con hierro. Cada una tiene sus particularidades. Una de las diapositivas nosotros organizamos al principio críticamente compatible. Es muy resistente a la corrosión. También son atributos que son muy deseados para ciertas aplicaciones, que si agarramos una memoria de forma base hierro, pues sabemos que no va a tener esos atributos. Y las aleaciones que mencionaron de cobre, hierro, aluminio, esas requieren más energía aplicada para desenvolver la memoria, o por qué no son aplicadas. Generalmente las temperaturas de formación están por encima de los 100 grados Celsius, entonces se requiere más energía para la activación. Muy bien. Bueno, pues yo creo que muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés. Evidentemente, si hay más intereses particulares, como Alfredo, hay alguna idea, con mucho lo platicamos. A nosotros nos gusta mucho eso, platicar y tratar de cristalizar ideas o proyectos formales estructurados. Entonces, nosotros, como grupo académico, siempre dispuestos a colaborar. Y de toda la palabra al doctor José Hinojosa para que haga breve. Agradezco al doctor Nasser Mohamed, que lo conozcan, y a los colegas del cuerpo académico aquí presentes, pero sobre todo le agradezco
agradecimientos hacia ustedes, nuestros estudiantes, materiales o de otras carreras, todos son bienvenidos, y de todos los eventos, todos bienvenidos. En particular, por supuesto, el agradecimiento al doctor Jesús Gavino Puente Córdoba, y también quisiera hacer un reconocimiento aquí. Normalmente se nos olvida a toda la gente, muchos estudiantes que nos ayudan a hacer esto. Carolina, las chicas que están allá, Oscar, todos. Y también la gente de FIME que vino a apoyarnos, que buscar el proyector, cosas que no vemos, que damos por sentadas, pero que vale la pena recordar que se puede, las instituciones pueden hacer un gran esfuerzo y lo hacen para darles a ustedes éxito. Otra cosa que quiero mencionar antes de darle un reconocimiento muy merecido al doctor, pues los invito a que estén al pendiente de la convocatoria que lanza la universidad para que ustedes se incorporen a proyectos como este. Mientras no se descuiden de sus exámenes, todo eso, todo lo académico. Esto es una oportunidad de integrarnos, y también quisiera ayudarles o promover esta reflexión. Muchos de ustedes, pues todos nosotros en realidad, venimos de batallar mucho con el acceso a laboratorios, con el acceso a la práctica. Un ingeniero que no tiene práctica, pues todavía no se puede decir que es un ingeniero completo, y menos un investigador. Claro, se puede hacer investigación por... Entonces, yo les invitaría a que se planeen su verano, y por qué no considerar incorporarse a proyectos con el doctor o con algún otro ingeniero o investigador de nuestra escuela. También les comparto que en este cuerpo académico vamos a seguir teniendo esta serie de seminarios para que ustedes estén al pendiente. Ahí les vamos a estar compartiendo la información. Van a ser, por supuesto, siempre bienvenidos, y los invitamos a que sean nuestros aliados y nuestros voceros, y que inviten más gente. Qué bueno que tenemos sana distancia, hay lugarcitos ahí. Pero pues, poco a poco vamos a poder llenarlo, y ya que vamos a estar más pegaditos. Entonces, ya sin más rollo, porque ya le agotamos el tiempo, el doctor tiene un compromiso muy importante que hay que reconocer. Se lo va a regalar un estudiante nuestro en unos minutos más. Vamos a entregarle este reconocimiento que le otorga nuestra facultad al doctor Jesús Gavino Puente Córdoba por esta muy valiosa participación con este seminario de estudios termomecánicos de resortes de níquel titanio, llevado a cabo en este ciclo de seminarios del cuerpo académico de problemas multidisciplinarios de ingeniería. Le hacemos entrega y le damos Muchísimas gracias a todos, que tengan buen provecho y buenas tardes.